Ven acá, tengo es que compartirlo. Listo. Entonces, hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el tema eh, del procedimiento tributario, pero pues vamos a empezar hablando primero acerca de lo que son, digamos que a tener como un terreno abonado para meternos de lleno en todo lo que compete con el procedimiento tributario, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de pronto de unos temas que tienen que ver algo con, con derecho tributario, ¿sí? Pero que todo esto pues va a ir a parar definitivamente a el procedimiento tributario. Y nos meteremos, en efecto, a definir qué es ese procedimiento tributario, cuál es su alcance y por qué resulta ser tan importante para nuestra carrera, ¿ok? Esto ahora no quiere agrandarse. Ahora, como decía un amigo, tras de que éramos muchos, parió la abuela. Entonces, ahora el equipo es el que no anda. Muchachos, yo aprovechando, yo quería comentarles, no sé si de pronto en la sesión pasada alguien estaba de pronto un poquito molesto por el tema que tocamos, por la manera en que lo abordé, pero pues sea este el momento para ofrecerles disculpas. Vuelvo y digo, el tema es simplemente algo, una óptica muy personal, una reflexión que hacía frente al tema tributario en nuestro país y cómo las cosas no van bien, ¿sí? ¿Y por qué digo que no van bien? Porque no podemos seguir mirando en nuestro país el tema como reformas tributarias simplemente, ¿ok? Aquí hay que sentarnos, y cuando digo sentarnos no es solamente al gobierno de turno, sino simplemente, bueno, simplemente no, sino eh, crear como una gran consulta en donde la academia, los expertos, el ciudadano de a pie se sienten y hagan propuestas sobre cómo cambiar nuestra forma de tributar, ¿ok? Eso es básicamente lo que, digamos que esa es la conclusión a la que se puede llegar. Esto hay que mirarlo con perspectiva, hay que mirarlo hacia futuro y no quedarnos en el corto plazo de los 4 años, porque esto nunca se va a arreglar, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema lo quería abordar eh, dando mucho contexto, pero pues también creo que de pronto pudo haber, digamos que pueden haber personas que se hayan sentido, sobre todo cuando hablamos de mis puntos de vista, y ahí puede que haya herido susceptibilidades y es este el momento pues para pedirles disculpas si de pronto en algo se incomodaron, en algo no están de acuerdo, pero recuerden que precisamente para esto son esos espacios, ¿ok? Para debatir. Uno no tiene por qué quedarse callado, uno no tiene por qué pensar que la persona que está exponiendo, la que está hablando, tiene toda la razón. Eso es el peor error que podemos llegar a cometer. Y sí, es más bien invitarlos a debatir frente al tema, ¿ok? Bueno, esto no quiso agrandarse, no sé, ahí está como medio varado el tema. Entonces yo pues voy a iniciar porque ya media hora la perdí por mi culpa, eh, pero pues precisamente esto está varado, pues mi chica. Bueno, ahí creo que está reaccionando. Bueno, entonces como les decía, el día de hoy ya nos metemos de frente con todo lo que es el procedimiento tributario. Un procedimiento tributario, un tema que es bien interesante. Este tema del procedimiento tributario tiene muchas aristas, ¿sí? Es un tema que por demás resulta ser, resulta tener algo de complejidad en el evento en que es ese apartado del estatuto tributario en donde se crea la relación o en donde se crean las reglas de juego para ver cómo nos vamos a relacionar
nosotros como contribuyentes con la entidad que recauda los impuestos en el país, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que vale la pena mencionar eh, cómo es que está estructurado ese estatuto tributario, de qué manera es que nos logra afectar y cómo se viene dando, o sea, por qué surge o por qué el gobierno nacional cree importante que exista un procedimiento frente al tema de todo lo que tiene que ver con esa relación entre el administrado y el administrador. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces tenemos que el estatuto tributario pues está dividido, está clasificado en 6 libros y un título preliminar. Entonces, esta es básicamente la estructura de ese estatuto tributario. Tiene el título preliminar, el libro 1 que habla acerca de todo lo que es el impuesto de renta y complementarios, el libro 2 que habla acerca de la retención en la fuente, el 3 que habla sobre el IVA, el 4 que habla acerca del timbre nacional, el quinto, que es el que verdaderamente nos interesa, que habla acerca de todo el procedimiento tributario. Y el libro sexto, que habla acerca del gravamen a los movimientos financieros. ¿Ok? Entonces, esta es un esquema de cómo es que está la estructura del estatuto tributario y en qué parte nos tenemos que centrar. Básicamente, nosotros vamos a navegar todo el libro quinto denominado el procedimiento tributario. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que ese procedimiento tributario, eh, digamos que es un tema muy importante, un tema de bastante importancia para los impuestos nacionales y teniendo en cuenta que esos impuestos nacionales, que el recaudo de esos impuestos nacionales son competencia de la DIAN, ¿ok? Entonces, pues digamos que ese procedimiento tributario va orientado a eso, a ver la relación que tenemos nosotros como contribuyentes, intermediando ahí el impuesto, o sea, si eso que tenemos que pagar es lo justo o de pronto el Estado me está cobrando más y qué procedimiento debo yo seguir como contribuyente para hacer la reclamación frente a eso exagerado que yo considero está en el impuesto. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí ese procedimiento tributario menciona todo lo relacionado, bueno, digamos que todo lo que está enmarcado dentro de ese procedimiento tributario lo encontramos básicamente en ese libro quinto del Estatuto Tributario y en ese libro quinto vamos a encontrar los siguientes temas. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la actuación del contribuyente y del administrado. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los deberes y las obligaciones formales. Vamos a encontrar el tema de las sanciones y este tema de las sanciones resulta ser bien importante desde el punto de vista en que las cosas, eh, digamos que cuando omitimos un pago, pues digamos que eso nos acarrea directamente una sanción. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sanción? Vamos a tener que empezar a hacer ejercicios sobre cómo vamos a liquidar cada una de las sanciones. No todas las sanciones son iguales. No es lo mismo una sanción por no actualizar el RUT que por no declarar renta, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, pero que la una va atada a la otra. ¿A qué hago referencia en eso? A que si yo no actualizo, mi root, por ejemplo, usted se cambió de domicilio y no actualizó su root. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Estado lo requiere para alguna necesidad, cuando el Estado tiene de pronto algún requerimiento frente a algún tributo que usted dejó de pagar o pagó menos de lo que el Estado esperaba, pues lo requieren a uno y uno tiene que ir con los documentos y presentarse para las respectivas explicaciones del por qué solamente pagó ese monto y no lo que el Estado estaba pensando que era lo que debíamos pagar. Entonces, si usted se cambia de domicilio y no actualiza esa dirección, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente que la DIAN no va a tener cómo encontrarlo. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Que de pronto lo está notificando a una dirección en la cual usted ya no vive y posiblemente usted nunca se va a enterar de eso. Entonces existe todo un procedimiento en donde la DIAN dice, ok, ¿qué pasa cuando yo requiero a un ciudadano y ese ciudadano no se acerca para arreglar su situación? Entonces dice, ok, primero
trate de comunicarlo vía cualquier medio, vía dirección del domicilio, vía correo electrónico, trate de ubicar vía celular. Con los datos personales trate de ubicarlo. ¿Ok? Que no pudo. Todo eso debe quedar evidencia que se hizo, se surtieron esos procesos y usted nunca se acercó. Entonces, luego pasa a otra etapa, en donde la DIAN tiene que publicar ese requerimiento, ese llamado que le está haciendo a usted dentro de su página web. ¿Ok? Entonces lo publica y le da un plazo. Si dentro de ese plazo usted no se presenta, entonces, pues la DIAN sigue otro paso en donde ya digamos que va a ser más el tema de sanciones, viene todo el tema de intereses moratorios y pasa a un tema de un cobro coactivo. Cobro coactivo en donde, pues digamos que en las etapas anteriores usted tenía la posibilidad de pelear el tema, ¿sí? De argumentarlo, de presentar sus soportes, dar el respectivo alegato, pero como no lo hizo, como no lo pudieron ubicar, y no fue por falta de interés por parte de la DIAN, sino que sus datos que reposan en el RUT, que es el documento al cual eh, la Administración Nacional eh, se apoya para ubicarlo, ese estaba totalmente desactualizado, entonces no tiene no tiene poder humano para poderlo encontrar. Y eso, pues básicamente ya no es culpa de la DIAN, ya es culpa suya como contribuyente. ¿Y qué pasa? Que cuando usted se da cuenta del tema, entonces cuando se hace un cobro coactivo, ¿qué ocurre? Que pues por lo general la DIAN lo primero que hace es embargar cuentas, ¿ok? Entonces cuando usted va a retirar al cajero, que le hicieron la consignación del salario y va a retirar y cuenta embargada, por favor comuníquese con la DIAN. Miércoles, te llama, aló, ¿qué es que para lo del embargo? Sí, señor, ¿cómo no? Nosotros lo estuvimos llamando, pero usted nunca se acercó y esta es la hora en que ya el proceso va en este tipo de instancias. ¿Alguien quiere comentar? Sí, profe, una preguntita. Profe, según tengo entendido, ¿un mínimo no es embargable o sí? Pues digamos que en este tipo de cosas, bueno, depende el delito, ¿no? Cuando es un padre irresponsable y tiene de pronto, ha dejado de cubrir su obligación de manutención para con el hijo o con los hijos, pues digamos que en este caso le pueden embargar. Se espera que no tengan que acudir a eso, se espera que haya un acuerdo, pero cuando ya las cosas no se dan, pues digamos que lo pueden embargar a la persona, pero dependiendo el tipo de título. Ahora, cuando estamos hablando de temas de la DIAN, pues por lo general una persona que devenga un mínimo, pues esta persona casi que se dedica a pagar impuestos, pero impuestos indirectos, ¿ok? Entonces todo lo que tiene que ver con el IVA, etcétera, etcétera, pero digamos que eso no deriva en una obligación de declarar por parte de esa persona. Entonces digamos que en ese tipo de casos yo me atrevería a decir que no aplica, pero las sanciones sí las hay. Entonces, cuando uno llega como persona y la DIAN ha surtido todo el debido proceso para tratar de notificarlo y que usted se acercara a la administración a solucionar el problema y no lo ha hecho, pues ya el proceso sigue su curso normal. Y el curso normal es que llega así a temas de embargo, ¿ok? Puede ser que le embargue en principio cuentas bancarias o si la deuda es muy alta, pues ya procederán a acudir todo el tema de los bienes que usted llega, de los cuales usted posee. ¿Sí? Ahí todo ese tipo de situación. Imagínense hasta dónde llegó el tema por el simple hecho de no haber actualizado el root. ¿Ok? Entonces, son situaciones que son muy delicadas y este es el tema que más nos duele como contribuyentes. ¿Sí? De por sí, el pagar impuestos ya nos duele. Imaginen ahora pagarlo con sanción. Entonces, digamos que son aspectos en los que se propende que las personas no caigan frente a eso. Por eso todo el tema de difusión, por eso todo el tema de tratar de utilizar todos los medios de comunicación para para que todos conozcamos fechas, tipos de impuestos, montos, etcétera, etcétera, para que no caigamos en este tipo de situaciones, porque esto en realidad nos descuadra muchísimo el tema financiero, ¿ok? Otro aspecto importante que tiene ese libro quinto es todo lo que es la determinación del impuesto.
cómo se debe calcular, cuáles son las reglas y pues digamos que aquí el procedimiento tributario también habla de eso. Viene todo lo que hace referencia a la discusión de los actos de la administración, todo lo que es el régimen probatorio y aquí pues digamos que viene todo el tema de la pelea, ¿no? Entonces yo voy a demostrar por qué yo no tenía que pagar esa, ese impuesto de renta tan alto como me está diciendo la DIAN, porque yo no tuve ventas de esa categoría. Entonces usted tiene que acercarse con las respectivas pruebas para ir a determinar, ir a justificarle a la DIAN que en efecto usted no debía, usted no tuvo esos ingresos o que esos ingresos no hacían parte, la razón que fuera. Pero básicamente ahí existe el mecanismo por el cual uno puede acogerse a ese régimen probatorio para evitar ese tipo de sanciones. Viene también el tema de la extinción de la obligación tributaria, todo lo que tiene que ver con el cobro coactivo, que ya hablamos a qué hace referencia ese cobro coactivo, los temas de la intervención de la administración, las devoluciones, porque también hay devoluciones por parte de la DIAN hacia nosotros, y otras disposiciones procedimentales. Entonces, como pueden observar, ese libro quinto tiene mucho contenido, ¿sí? No por nada es el libro más grande que tiene el Estatuto Tributario. Entonces, es un tema, dime. Profe, otro comentario que tengo acerca de las devoluciones. Distingo varias empresas que con el cuento de la pandemia optaron por no pedir la devolución porque pues no, como que no tenían bien la contabilidad y decían que era mejor que hacen quieticos porque pues tenían mucho que ocultar. Todos ahí lamentablemente ahí perdieron la devolución que tenían, sino que el problema es que ellos tenían mucho saldo a favor, entonces ¿cómo iban a pedir la devolución si tenían mucho saldo a favor? ¿Y tenían algún tapado? Porque no pidieron devoluciones, tenían algún tapado. Sí, eso, perdón, eso pasa, ¿no? Es más, a uno bueno, en mi época, a nosotros nos enseñaban, mire, si usted tiene un saldo a favor, hermano, pierda ese saldo a favor. Es mejor que usted no se ponga a alborotar ese avispero, porque viene la DIAN y lo investiga, hermano, y fijo, le van a encontrar algo que de pronto usted desconocía, algo que de pronto usted no sabía que había que aplicarlo y lo que pasa es que le sale más caro el caldo que los huevos. Pero digamos que cuando uno como empresario sabe que hay cositas ocultas y que no puede como ponerse tan escamoso a alardear y que la devolución y que venga, que yo necesito, y pues digamos que uno más bien opta por quedarse callado, ¿sí? Pero lo digo desde el punto de vista del empresario, del dueño de la organización, ¿sí? Si él considera que hay algo oculto y le dice, y el contador dice, mire, tenemos tanto saldo a favor, vamos y lo cobramos, no, deje eso así. Ah, ok. Sí, entonces ya como que uno ya medio sabe por dónde va el tema. Pero cuando es el contador el que le dice al gerente, le dice, mire, tenemos un saldito a favor, pero eso mejor déjelo quietico. Ahí ya el problema es del contador. ¿Por qué? Porque entonces el contador no está haciendo bien su trabajo, ¿sí? El contador es el que está fallando, porque si le tiene temor a ese tipo de cosas, pues básicamente se puede decir que está cometiendo unos errores. Y para eso, para los contadores y para los revisores fiscales también hay sanciones. Entonces puede ser que se deba a eso, ¿no? Que el empresario sepa que hay cositas y que es mejor quedarse quieto, eh, pero ahora todo el tema, digamos que va a cambiar desde el punto de vista en que ya es la DIAN la que se da cuenta que usted tiene un saldo a favor y se lo devuelve, so pena de investigarlo. Entonces, hay que tener muchísimo más cuidado. Si quieren seguir ocultando cosas, procurar que ni siquiera saldo a favor les quede para que no se lo vayan a tener que devolver y eso derive en una posible investigación o una posible visita a la organización. Entonces, porque la DIAN ya lo sabe, la DIAN no es boba, ¿sí? La DIAN sabe que cuando alguien no quiere cobrar esa devolución es porque tiene algo oculto. ¿O quién quiere botar la plata? Nadie, y menos al Fisco Nacional. Entonces uno busca siempre por pagar el impuesto justo. Y ese impuesto justo, si a mí me implica eh, tener un saldo a favor, pues lo obvio es que yo vaya y lo retire, ¿sí?
Pero si yo estoy esperando que me lo cobren y no vienen a cobrármelo, digo, esto está raro, esto aquí hay algo sospechoso, entonces mando una visita para que me ayuden a mirar qué es lo que está pasando en esa empresa, ¿ok? Ahora bien, después de haber visto esto del estatuto tributario, mm, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Y no se vale mirar en internet. Ya había varios ahí tratando de entrar a internet. Profe, una Dime, preguntita. Profe, dime. a mí ya me pasó, usted puede creer lo que en la empresa donde yo estuve trabajando, pues estuvo la DIAN de visita, se me sentó a mi lado y yo como si nada, una muchacha era con esos nervios y yo como si nada, no, quien dio terronera, no revisen y yo estoy revisando y gracias a Dios lo que pudieron ver no fue no de mayor cosa, no, estuvo bien. Ellos tienen hasta la potestad de hacer el arqueo de caja uno, hasta allá pueden llegar ellos, hasta el arqueo Sí. de Imagínate hasta dónde pueden los tentáculos de la DIAN. Pero sí, digamos que, pues, digamos que tú, desde el área contable, tienes perfectamente claro que las cosas se están haciendo bien, pero de pronto desde la parte administrativa saben que las cosas no están muy bien, ¿sí? Entonces, una es la forma en la que la empresa se mueve y otra es la que es cómo llega la información a la contabilidad, cómo va a parar esa información a la contabilidad. Puede ser que antes de llegar a la contabilidad surta algún tipo de maquillaje o lo desvíen o alguna cosa de esas, y es más el temor, de pronto no tanto del contador, sino de la misma administración. ¿A qué? A que de pronto le encuentren alguna cosita que por ahí pueda estar oculta. Pero cuando las personas tienen perfectamente claro lo que están haciendo y que lo están haciendo en el marco de la ley, pues eso no le tiene a uno por qué dar miedo, ¿sí? Pero sí reitero en que ha habido otras situaciones en donde uno puede estar confiado, pero de pronto cometió algún error y ¡pum! Por ahí se van y, entonces quería cobrarme un saldo a favor, mire lo que me está debiendo ahora. Pero es un tema que hay que analizar muy bien. ¿Listo? Profe, Dime, dime. sí, una pregunta, pero eso dependería del tipo de empresa, ¿cierto? El tipo de entidad, porque por ejemplo, una entidad que tenga servicios de revisoría fiscal y todo aquello, tema de auditoría y esto, es como una bomba de tiempo, ¿no? Para que se den cuenta de que algo sucede con esos saldos a favores antiguos allí. Sí, pues, o sea, para no ir tan lejos, todos los peores escándalos de corrupción que han habido, ahí tienen que estar involucrados tanto revisor fiscal como contador, ¿sí? Ellos saben qué es lo que está pasando al interior de la organización. Lo que pasa es que el tema de cuidar o sea, como se dice vulgarmente, no patear la lonchera, pues eso cohíbe mucho, ¿sí? Entonces, de pronto tratar uno bueno, hoy en día el revisor fiscal tiene mucha responsabilidad sobre todo en temas de lavado de activos y financiamiento del terror, actividades que están financiando el terrorismo. Frente a eso, cuando el revisor fiscal se da cuenta, tiene que ir a denunciarlo ante la autoridad nacional. Cuando no lo hacen, cuando el revisor fiscal lo omite, eso ya deriva en un tema sancionatorio específico para el revisor fiscal por haber ocultado, por haber sido cómplice de ese tipo de situaciones. Pero reitero, esto así como tiene sanciones tanto para la organización, hay sanciones para el contador y para el revisor fiscal. Y eso es lo que vamos a estar viendo también en uno de los temas dentro del curso. ¿Listo? Ahora, yo sí les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es procedimiento? ¿Qué se les ocurre? Y no necesito que me den la super definición ni nada de eso fresco. Lo que se le ocurra ahorita, que me diga, yo considero que procedimiento es esto. Eh, Profe, el paso a paso que hay que seguir dentro de las normas tributarias. Sí, está muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? yo, Dime, dime. Ay, qué pena, es que no los sí, puedo ver por lo que tengo la presentación ahí. sería como esa secuencia para estar en cumplimiento con lo que nos dicta la ley, ¿no? Exactamente, es precisamente ese debido orden que uno debe seguir al momento de desarrollar alguna actividad o algún tipo de reclamación, ¿ok? Entonces aquí básicamente la definición es, el procedimiento es la guía
orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Eso, digamos que ya nos empieza a meter en lo que es el procedimiento tributario. Eso no es que yo, me llegó una sanción y entonces yo voy y pido cita con el director de la DIAN. No, hombre, existe un procedimiento que usted debe surtir primero para poder determinar si en efecto esa sanción usted se la merece o no, o fue de pronto un error que cometió la administración. Pero básicamente el procedimiento es esa guía orientadora, ese paso a paso, esos, digamos, ese tipo de pasos que yo debo ir surtiendo de forma secuencial hasta llegar al final. Eso es un procedimiento, ¿ok? Entonces, básicamente el procedimiento tributario, ¿a qué nos lleva? Nos lleva directamente a conocer todos esos apéndices que tienen los impuestos en nuestro país. Entonces, vamos a encontrar un procedimiento específico para reclamar saldos a favor, un procedimiento específico para hacer algún tipo de reclamación ante la DIAN, un procedimiento específico. Y cuando hablo de procedimiento, no es simplemente diríjase a la dirección central, ubique el funcionario. No, es básicamente esos pasos que son pasos que vienen acompañados de una serie de fechas o de plazos que usted debe cumplir para que ese procedimiento se surta en su totalidad y usted no vaya a verse abocado a algún tipo de sanción. Ahora, no significa que el hecho de cumplir el procedimiento tributario lo lleve a que esa sanción expire. No, por el contrario, puede llevar a que esa sanción se ratifique y usted la tenga que pagar. Y ahí pueden venir muchos más procesos, ¿ok? Ustedes saben todo el tema eh, jurídico en nuestro país. Eh, a uno, bueno, hay personas a las que juzgan ese juicio puede terminar en declararlo culpable o inocente. Si lo declara culpable, entonces usted tiene una segunda instancia para demostrar, no, 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 pero espere que es que aquí no tuvieron en cuenta tal y tal, tal y tal situación que yo no cometí y ahí y tengo cómo demostrarla. Ah, bueno, se surte esa otra etapa del proceso jurídico y usted va a poder demostrar ese tipo de cosas, ¿ok? Y luego viene ya una sentencia, pero esa sentencia también tiene otro tipo de instancia a donde la persona que se ve afectada lo puede llevar. Y cuando hablo de la persona afectada, no es solamente la persona a la que le están imputando la calidad de culpable, sino también de pronto la persona a la que el procedimiento dedujo que esa situación no da lugar. Entonces puede ser que el juicio salga a mi favor y me diga, no, usted no tiene que pagar esa sanción ni ese impuesto. Pero entonces la DIAN puede que acuda a otra instancia y me diga, no, mire, es que yo necesito llevar este juicio a esta instancia. ¿Por qué? Porque en las otras instancias no han seguido el debido proceso y están lesionando las arcas del Estado. Y entonces eso puede derivar en otro tipo de situaciones. Entonces ahí ya estamos hablando un poco de lo que es el régimen administrativo y todo este tipo de cosas que son ya muy propias del sector público, ¿ok? Pero básicamente eso es el procedimiento. Ese procedimiento tributario nos lleva a conocer todas esas aristas que tienen los impuestos en nuestro país. Ahora, ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? Digamos que todo tiene su origen en nuestra constitución política, ¿ok? Ahí en la misma constitución se dice quiénes son los que están obligados a pagar impuestos, por qué hay que pagar impuestos. Todo ese tipo de situaciones viene detallado directamente acá en nuestra constitución política. Entonces, si está enmarcado el derecho y el deber en la constitución política, pues eso significa que el tema tiene todo el asidero legal que se necesita. Y es así como encontramos entonces, en primera instancia, el artículo 95 de la Constitución Política que nos habla acerca de los deberes y las obligaciones. Y ahí nos dice que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Eh, el tema de equidad, pues ustedes y yo sabemos muy bien que en Colombia no hay equidad, digamos que el tema Colombia es el país más inequitativo, el segundo
país más inequitativo de la región, y eso pues trae una serie de implicaciones. Trae como implicaciones el hecho que las personas puedan argumentar que bajo esa situación de inequidad o de injusticia se abstienen de pagar impuestos, ¿sí? Ahora, el que yo piense que por el hecho de estar en un país corrupto o el hecho de estar viviendo en un país con un índice de inequidad altísimo, me da la potestad para que yo mismo pueda tomar la decisión de no pagar impuestos, eso no es legal, ¿ok? Eso no lo debe hacer una persona común y corriente. Pero si digamos, mm, hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa. Eh, no sé quién tiene el micrófono abierto. Listo, creo que ya. Ok, entonces les decía que frente al tema de los deberes y las obligaciones, nosotros por ser ciudadanos de un país estamos obligados a pagar impuestos, ¿ok? Impuestos que son recaudados por el gobierno nacional, el gobierno pues destina, si son impuestos de carácter nacional, los recauda directamente la DIAN, si son impuestos de carácter departamental, municipal o distrital, pues ya existen una serie de entidades que se encargan de su recaudo y de su seguimiento, de su efectivo cobro, eh, y con esos recursos que capta por medio de esas entidades, el Estado puede seguir funcionando. Y con el hecho de decir que puede seguir funcionando, no solamente me remito al tema de pagarle a los funcionarios públicos, pagar la deuda, sino también mirar todo el tema de inversión social, cómo le retribuyo al pueblo que me está pagando, le retribuyo también con temas de obra social. Entonces, con mejoras de salud, con un mejor nivel de educación, con una educación gratuita. Se supone que solamente hay primaria y bachillerato gratuita. El objetivo es que llegue a ser también la universitaria, aunque ya con el tema de la matrícula cero, pues eso se ha venido mejorando, aunque pues si uno se pone a hilar más fino, encuentra que eso que le están dando a los estudiantes se lo están quitando a la universidad pública y pues ahí como que son unas por otras y pues no es tan chévere. Pero básicamente es eso, que está inmerso en la Constitución Nacional que como personas, como ciudadanos que pertenecemos a un país, tenemos una serie de deberes y de obligaciones desde el punto de vista impositivo. ¿Ok? Pero no es solamente el artículo 95, también tenemos que ver lo que es el artículo 15 de la Constitución Política. En esa Constitución Política aquí se habla ya de los derechos, o sea, ya hablamos de unos deberes y obligaciones, ahora de los derechos. Y dice, bueno, esto no es que esté transcrito literalmente como está dentro de la Constitución, lo ajusté, pero básicamente de los derechos, el artículo 15 dice que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Entonces, eso es un derecho que tiene el gobierno nacional para decirle, ok, si usted está reclamando eso, tráigame evidencia, tráigame ese mecanismo que le permita a usted corroborar que eso que me está diciendo es completamente cierto. ¿Ok? Entonces, eso hace parte de esos derechos que tiene la Administración Nacional de Impuestos Nacionales. Como ente que en Colombia se encarga de recaudar esos impuestos nacionales para poder hacer ese tipo de solicitudes. Luego viene lo que es el artículo 338 de la misma Constitución Política, que habla del régimen económico y de la hacienda pública. Y dice específicamente que en tiempo de paz, porque cuando hay guerra, pues digamos que se surten otro tipo de procesos, ya no hay que ir directamente al Congreso y a ver si los honorables senadores se dignan en ir al Palacio a trabajar. No, pues ya dice básicamente, digamos que al gobierno se le dota de otros privilegios, se le da mucha más autonomía y él puede tomar decisiones, pero siempre y cuando sea de pronto en tiempos de conflictos, en una guerra, en situaciones como esas. Pero en tiempo de paz, es decir, en un momento estable, solamente el Congreso de la República
las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales son los que van a poder imponer contribuciones fiscales o parafiscales, ¿ok? La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Y ahí entonces digamos que ya tenemos que meternos con algo ya mucho más puntual, algo mucho más eh, del ámbito tributario, y es cuando empezamos a hablar de lo que son esos famosos sujetos activos. El sujeto activo en tema tributario es el Estado, o sea, el que me cobra, ¿sí? El que pone las tarifas, el que pone las reglas, y yo simplemente miro si esa regla me aplica, yo me someto al pago de ese impuesto. ¿Ok? Entonces, sujeto activo es el Estado, pero existe un sujeto pasivo, y ese sujeto pasivo es básicamente el contribuyente del impuesto, o sea, nosotros, los que pagamos los impuestos, ¿ok? Sobre quienes recae el pago de ese tributo. A ellos se les denomina sujetos pasivos. Sujeto activo Estado, sujeto pasivo el contribuyente, ¿ok? Hablamos también acá de lo que es el hecho generador. Digamos que ese hecho generador puede ser una obtención de una renta gravable dentro de un periodo fiscal. Entonces, ahí ya se configura ese hecho generador y sobre ese acto, sobre esa obtención de esa renta gravable, pues usted va a verse obligado a pagar un porcentaje al Fisco Nacional. Tenemos también lo que es la base gravable. Esa base gravable es básicamente la cuantificación del hecho generador, es decir, cuánto es lo que yo debo pagar. ¿Listo? Sobre qué montos, sobre qué topes, qué es lo mínimo, qué es lo máximo, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y luego viene la tarifa. Y esa tarifa es básicamente ese porcentaje fijo o progresivo. Puede ser de cualquiera de los dos. Puede ser una tarifa, puede ser ese porcentaje fijo o progresivo dependiendo del impuesto. ¿Ok? Entonces, para tener claridad sobre esos temas, porque es que en la medida en que vamos avanzando, vamos tocando temitas que de pronto, como que uno dice miércoles, ¿y qué es eso? ¿Qué es un sujeto activo? Uno como que queda ahí dudando, y a veces como que uno piensa, yo también he sido estudiante, entonces uno como dice, no, lo que va a preguntar esa bobada de pronto me da pena, ¿sí? Que todos saben y yo soy el único, entonces el más bruto, no. No, no importa, uno pregunta, ¿listo? Entonces, sujeto activo, Estado, sujeto pasivo, contribuyente, ese hecho generador es básicamente qué es lo que me está generando, qué disparo ese impuesto, ¿sí? La base gravable es la cuantificación de eso que disparó el impuesto y la tarifa viene siendo ese porcentaje fijo o progresivo. ¿Listo? Y el último artículo que tiene que ver con la Constitución política es básicamente el que habla acerca de los derechos fundamentales. Y aquí se habla acerca del debido proceso. Bueno, se dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es decir, no porque yo tengo más poder, porque soy la DIAN, me voy a saltar algunos pasos. No, ahí se está infringiendo la ley, está saltándose el debido proceso, y eso puede hacer que el que cometa el error, ya no voy a ser yo como contribuyente, sino el Estado como recaudador. ¿Ok? Entonces, el debido proceso aplica para ambas instancias. Esto no es que es solo para los contribuyentes, porque es que la DIAN fue la que lo dijo. No, eso aplica para ambos lados. ¿Ok? Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no, primero, no se puede saltar ningún paso del proceso, y segundo, que todo se debe hacer en el marco de justicia, ¿ok? No porque yo soy la DIAN y porque voy a ir a un estamento que también es público, entonces uno como que dice, no, pues estoy en la mitad, o sea, me va a juzgar la DIAN, perdón, me acusa la DIAN y me va a juzgar el Estado, o sea, los dos son lo mismo, entonces, o sea, no voy a gozar de ningún tipo de transparencia frente al tema, frente a ese juicio. No, digamos que aquí es básicamente, ahí es a donde surge ese código de procedimiento de lo contencioso administrativo, y básicamente ahí se argumenta
cuál es el rol que debe cumplir cada instancia en cada momento que se pueda llegar a presentar. Por ejemplo, si yo soy el contribuyente y no estoy de acuerdo con una sanción que me impuso la DIAN, y ya surtimos todo el debido proceso y seguimos en la pelea en que yo no le voy a pagar porque usted me quiere robar. Entonces, eso llega a a esa sala de lo contencioso administrativo y allá es a donde van a legislar. Pero ellos tienen que legislar sobre la ley, ¿sí? No porque, es que como los de la DIAN son nuestros amigos, pues que les vamos a tirar duro. No, es sobre lo que dice la ley. Y ahí es en donde tiene que haber total transparencia. ¿Para qué? Para que nosotros como contribuyentes empecemos a creerle a la maquinaria del Estado. ¿Ok? Si no le tenemos confianza a ese ente que es el que, a ese árbitro que se supone que es el que nos va a equilibrar la cancha para que las cosas funcionen bien, pues digamos que ya vamos a empezar con mucho problema frente a muchos aspectos. Entonces tiene que haber transparencia y no por el hecho de ser dos entidades del Estado las que están, la que una me acusa y la otra me va a juzgar, porque pues eso uno en principio podría decir eso es pelea de burro perdón, pelea de tigre con burro amarrado, pero no, básicamente ahí entra a legislar lo que es la ley, ¿ok? O nada más, imagínense que usted sea un funcionario público y tenga algo de autoridad y simplemente porque llegó la persona con la que yo he tenido conflictos, con la que he tenido roces, con ese vecino mamón que pone música a las 3 de la mañana, y yo digo, y ahora sí se la voy a cobrar. No, no aplica. Puede ser que en principio usted no sea tan profesional y actúe de esa manera, pero después la ley va a ser la que le dé la que dé mm, el voto de favorabilidad frente a esa otra persona y se van a dar cuenta que básicamente ahí era un tema netamente personal y no nada que estuviera enmarcado dentro de lo de la ley. Entonces, digamos que esos fueron temas que llevaron a que se creara en Colombia el derecho administrativo, que es ese derecho que se encarga de regular el actuar de la administración hacia sus administrados, ¿ok? Entonces, imagínense lo que era, lo que es un reinado. Bueno, no digan, ay, sí, el reinado de Cartagena, no. Cuando habían las monarquías eran, se les decía monarquía absoluta porque ellos tenían todo el poder, es decir, el rey no se equivocaba, el rey no cometía errores. Entonces, si usted tenía alguna pelea, si usted creía que algo era injusto, el problema era suyo. Usted mira a ver cómo lo arregla porque el rey no se equivoca, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos fueron los que llevaron a que en los diferentes países de Estado de Derecho se creara ese derecho administrativo, que es básicamente el que se encarga de regular y de legislar el actuar del administrado, es decir, del contribuyente con la administración, en este caso la DIAN. ¿Listo? Entonces, eso como para dejarlo claro, todo el tema de la parte legal, ese soporte o esas bases que tiene todo el procedimiento tributario. Y si nos damos cuenta, ese procedimiento tributario nace obviamente de la parte tributaria. Y esa parte tributaria tiene su asedero en la Constitución política. ¿Ok? Eh, digamos que el derecho, y aquí pues ya hemos visto una pincelada ahí de lo que es el derecho administrativo, pero aquí hay algo muy importante, y es que dentro del procedimiento tributario tenemos que tocar y conocer aspectos del derecho tributario. Y básicamente ese derecho tributario es aquel que estudia todo lo relacionado con los tributos. ¿Ok? Y esos tributos a su vez se dividen en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales, etcétera. Por eso, ese derecho tributario regula la creación, regula el nacimiento, la modificación, la ejecución, la extinción, regula también lo que es la fiscalización, regula cómo lo van a recaudar, ¿sí? Regula cómo va a ser administrado esos, esas diferentes modalidades de impuestos que hay en un país. Eso es básicamente lo que hace ese derecho tributario. Ese derecho tributario, digamos que se encuentra desarrollado por medio
de un conjunto de normas que pueden estar organizadas en un solo cuerpo, digamos, en un solo documento o en diferentes disposiciones legales. ¿Esto qué significa? Que no puede existir un impuesto sin ley. O sea, yo no puedo decir, voy a crear un impuesto a todas las personas que se suban a Transmilenio, un impuesto del 10% del pasaje. ¿De dónde? ¿Por qué lo va a cobrar? ¿De cuándo acá? ¿Sí? Muéstreme la ley que dice que eso existe. Entonces, no puede existir eh, un tributo sin ley. O sea, si no existe el principio de legalidad, ese tributo no puede existir. ¿Ok? Por eso se dice que cuando el derecho tributario determina una obligación, esa obligación es definida como surgida de la ley. ¿Ok? Que en este caso es, digamos que, emanación del deber legal de contribuir. O sea, esa parte de los impuestos surgen de ese deber legal de nosotros como ciudadanos contribuir o coadyuvar a la nación para que pueda cumplir con sus compromisos. ¿Ok? Y eso, como lo hemos visto en esta diapositiva, está todo previsto en nuestra constitución política. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto para dejar el tema de lo que es la constitución. Y aquí entonces ya tenemos que abordar el tema de, bueno, digamos que cuando ya entramos en materia tributaria, eh, tenemos en primera instancia el impuesto, ¿ok? Esta gran circunferencia. Eh, tenemos este impuesto, que es básicamente, el impuesto se convierte en nuestro objetivo principal cuando hablamos de temas netamente tributarios. Siempre que toquemos algún tema tributario, está inmerso el impuesto. ¿Listo? Entonces, básicamente, el impuesto es esa norma sustantiva, ¿sí? Eh, eh, digamos que es esa norma sustantiva y su obligación principal en materia tributaria es el pago del impuesto. Eso es lo que hace ese impuesto. Se sustenta en una norma sustantiva y su obligación principal es eh, el pago del impuesto. ¿Ok? ¿Y qué es esto de norma sustantiva? La norma sustantiva es aquella que crea el Congreso en donde, digamos, que establece cuáles son los elementos que son indispensables de la obligación tributaria, que ya los hablábamos en el slide anterior. Determina quién es el sujeto activo, determina quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa, ¿ok? Que eso básicamente es lo que se conoce como esos elementos del impuesto, ¿ok? Y digamos que cuando hablamos de impuestos, hablamos de dos normas, la norma sustantiva y de la norma de procedimiento. La norma sustantiva, la acabamos de explicar, es básicamente hace referencia, bueno, es aquella que crea el Congreso en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria, es decir, los elementos del impuesto. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. 5 elementos, ¿listo? Pero viene también la norma de procedimiento. Y cuando hablamos de esa norma de procedimiento, estamos hablando de aquellas normas que establecen básicamente la relación entre el administrado y la administración, entre el contribuyente y la DIAN. ¿Ok? Entonces, digamos que se necesitan de las normas de procedimiento para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones que nacen de esta norma sustantiva. Si esta norma de procedimiento no existe, esta norma sustantiva queda coja, queda como algo autoritario, ¿ok? Porque tiene que haber esta norma de procedimiento que es la que va a regular la relación entre el administrado y la administración. Vuelvo al punto. Esto es tocar mucho de derecho administrativo. Y esa parte, pues digamos que se encarga el gobierno nacional de dejarlo muy claro desde la normativa, desde la ley misma. ¿Ok? Entonces, digamos que la creación de los impuestos, eh, en Colombia, ese poder de crear los impuestos radica en el Congreso de la República, radica en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. Sin embargo,
ese poder tributario de asambleas y de consejos municipales es derivado porque las disposiciones dictadas por esas entidades siempre deben estar dentro del marco de una ley del Congreso que fije los parámetros generales del tributo respectivo. Entonces podemos decir acá que los impuestos se crean básicamente en el Congreso de la República, pero no es que le quite potestad o autonomía a los departamentos y a los municipios, que ellos también puedan recaudar impuestos, ¿sí? Y digamos que esto hace parte también del mecanismo que le brinda el gobierno nacional a esos estados, que si bien es cierto, Colombia no es un estado federativo. ¿Qué es un estado federativo? Un estado federativo es organizado como Estados Unidos, que son estados y cada estado tiene sus propias leyes, sus propios mecanismos de recaudo de impuestos. Entonces, esto lleva a que hay estados muy ricos y hay estados muy pobres, ¿sí? Y cada estado tiene que empezar a buscar, bueno, yo de qué voy a vivir, ¿sí? Acá en Colombia no pasa eso. Acá en Colombia, pues se supone que existe descentralización administrativa, pero el gobierno es único, es uno solo, ¿ok? Entonces, rige para todos y todos los gobernadores, los alcaldes, digamos que dependen de las instrucciones que da ese presidente. Eh, y volviendo al tema de los estados federativos, cada estado, por ejemplo, en Estados Unidos se da ese tipo de situaciones en donde cada estado es autónomo de cobrar sus impuestos, es autónomo de mirar qué tipo de ingresos, o mejor dicho, va a mirar de qué va a vivir ese estado. ¿Ok? Entonces encontramos estados tan ricos como California. California es un estado muy rico, ¿por qué? Porque en San Francisco, que es la segunda ciudad más importante de California después de Los Ángeles, en San Francisco están ubicadas las empresas tecnológicas, los hubs de tecnología, y ahí está entonces Google, Facebook, em, se me olvidó quién otro está, Google, Facebook, bueno, todas las empresas cuyo core es la tecnología o el desarrollo de nuevas tecnologías, están todas ubicadas en San Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas, como les va muy bien, generan muchos ingresos y sobre esos ingresos le pagan los impuestos al gobierno de California. Y el gobierno de California, ¿qué hace? Dice, miércoles, ¿qué hago yo con toda esta plata? Pues, pucha. Y entonces empieza como loco a crear obras, a hacer, a crear tipos de incentivos para su población, etcétera, etcétera. Y llega un punto en el que se le acaban las ideas, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, digamos que el gobierno no se puede quedar con esa plata ahí guardada. Él tiene que gastarla. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos periodos fiscales también en donde si no ejecutan lo que presupuestan, pues para el próximo año le descuentan eso. Entonces ellos corren y comienzan a crear una serie de programas y dentro de esos programas hubo uno muy particular y fue el programa de la creación de una serie de pagos a los habitantes de calle. Entonces, de por sí, vivir en San Francisco es muy caro, es demasiado costoso. Eh, y pues imagínese lo que significa ser un habitante de calle allá. Pues en un sitio tan caro y no tener usted con qué vivir, pues literalmente se muere de hambre. Entonces lo que hicieron para poderle dar vía libre a esa gran cantidad de dinero que recaudan fue crear una serie de incentivos para ese tipo de población. Entonces les tenían albergues, les daban comida y les daban un aporte mensual. Y pues esto, pues, claro, a quien no le sirve esa platica, tengo techo, tengo comida y fuera de eso recibo una platica adicional, pues qué mejor que eso. Entonces, ¿qué hizo ese tipo de incentivos? Hacer que personas en situación de calle de otros estados tomaran la decisión de migrar a San Francisco. ¿Por qué? Porque es que en San Francisco sí vale la pena. Entonces, empieza este estado, esta ciudad, a llenarse de mucho habitante de calle.
Entonces, ¿qué pasa? Le toca al gobierno empezar a decir, ¿sabe que esto se nos reventó, esto se nos desbordó, ya estamos teniendo muchas personas acá de otros estados, entonces quitemos ese incentivo, quitamos esa ayuda y empecemos a mirar entonces hacia dónde vamos a dirigir ese tipo de impuestos. Entonces, ese tipo de recaudo de impuestos. Entonces, básicamente, eh, esa situación a lo que nos lleva es a poder entender cómo cada país trata de crear sus propios mecanismos de contribución por parte de sus ciudadanos, mecanismos que tienen que ser legales, que vayan en concordancia con el Estado de Derecho y que las personas los puedan pagar o enmarcados en los principios de justicia y de equidad. ¿Ok? Eh, y veíamos cómo de pronto acá en Colombia, pues digamos que el gobierno nacional se ha enfocado o ha enfilado baterías por enfocarse en recaudar unos impuestos más que otros. Entonces vemos cómo le llama mucho la atención al gobierno nacional recaudar más por IVA, ¿sí? Le representa más el hecho de subir la tarifa del IVA y aplicárselo a más bienes que poner a declarar renta a más personas porque hacerle seguimiento a cada persona es mucho más demandante, exige más recursos, tanto humanos como técnicos, y eso hace pues que de pronto el tema no surja o no tenga los beneficios esperados que anhelaba de pronto el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, pues ese tipo de situaciones hay que tratar de el gobierno lo que hace es trata de controlarlas y trata de irse por la más fácil. Entonces, más bien, recaudar vía impuestos indirectos que impuestos directos. ¿Ok? Entonces, son situaciones que a la larga pues nos llevan a ese tipo de situaciones. Pero también aquí dentro de esas normas, tanto la norma sustantiva como la norma de procedimiento, digamos que aquí nos surgen lo que son esas famosas obligaciones formales. Unas obligaciones formales que están enmarcadas también dentro de ese libro quinto del Estatuto Tributario. ¿Y qué son esas normas formales? Por ejemplo, una de las normas formales es declarar, ¿sí? ¿Y qué es declarar? Es básicamente presentar cualquier declaración, y por declaración no simplemente hacemos referencia a una declaración de renta, hacemos referencia a la declaración de ingresos, la declaración de patrimonio, la declaración de ventas, ¿sí? La declaración misma de renta, y que todo eso se haga dentro de los plazos que cada año fija el gobierno mediante decreto, y aparte que se haga en los formularios que están indicados para cada fin y en los lugares que le corresponde de acuerdo a la jurisdicción o a la dirección, informando su identificación, eh, los factores, las firmas del declarante, si necesita revisor fiscal, que vaya ese documento firmado por el revisor fiscal, por contador público si es que lo necesita, ¿sí? Mm, y básicamente, eh, digamos que hacia allá va orientado todo el tema de esa obligación formal de declarar, ¿ok? Es declarar el tipo de impuesto que le corresponde dentro de los plazos que le indiquen en los formularios que le señale el gobierno, ¿sí? Y diligenciando la información que ahí se le solicita. También otra obligación formal es la de informar la dirección del contribuyente y la actividad económica que está desarrollando. Eh, y eso básicamente creo que está referenciado en el artículo 612 del Estatuto Tributario. Ese artículo básicamente contempla esta obligación formal, así como la de informar los cambios que se presenten en ese tipo de situaciones, en la dirección o en la actividad económica. Digamos que la importancia de esta obligación formal de informar nuestra dirección y nuestra actividad económica, esa importancia radica en que el mantener actualizada la dirección, ¿qué hace? Le garantiza que el sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes, nos enteremos de las actuaciones que le profieran y pueda ejercer el derecho a la defensa. ¿Ok? O sea, yo debo tener
mi información actualizada para que en cualquier momento, si es que el Estado lo necesita, me pueda notificar de alguna situación. Una notificación que puede estar en contra o a favor mía, pero que tenga en dónde notificarme, ¿ok? Y yo obviamente, si es algo en contra, pues poderme defender frente a eso. Y no esperar a que ya me embarguen las cuentas porque dejé pasar o dejé vencer todas las etapas del proceso. Eh, y digamos que el tema de la actividad económica es muy importante, sobre todo para la aplicación de índices que hace la DIAN, eh, y sobre todo también para temas de proyecciones que hace la DIAN con base en esas actividades económicas que cada uno de nosotros colocamos al momento en que creamos nuestro RUT. En tercera instancia, otra obligación formal es la de inscribirnos en el RUT. ¿Qué es el RUT? Es básicamente el registro que lleva la DIAN para conocer nuestra identificación, para conocer nuestro domicilio, para conocer el tipo de contribuyente que somos, para conocer la actividad económica y las responsabilidades que tenemos, etcétera, etcétera. También tenemos otra obligación formal y es la de notificar el cese de actividades, ¿sí? Tenemos también la obligación de facturar, ¿sí? Y ahí entonces ya empezamos a mirar un aspecto muy importante que es básicamente el registro tributario, el registro único tributario, nuestro amigo el RUT. Ese RUT básicamente constituye el mecanismo único para poder identificar, ubicar y clasificar a las personas y a las entidades que tengan la calidad de contribuyentes, pero digamos que tengan la calidad de contribuyentes declarantes, ¿ok? Del impuesto de renta y no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio, las personas que son responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los autorretenedores, los importadores, los exportadores, o aquellos que son usuarios aduaneros, también hay que identificarlos. Y básicamente esto sirve, como lo decía al comienzo, para identificar, ubicar y clasificar a esos contribuyentes, para que la DIAN nos pueda identificar, ubicar y clasificar, ¿ok? Eh, digamos que todo ese tipo de aspectos son los que se evidencian dentro de esa primera parte del procedimiento tributario. Del procedimiento tributario nos toca entrar a analizar con un poquito más de profundidad lo que es el RUT. Y luego de haber analizado lo que es el RUT, ahí sí ya nos podemos meter de lleno a analizar todos los aspectos que tienen que ver con lo que les hablaba desde un comienzo. Y era estos ítems que conforman ese libro quinto del Estatuto Tributario. La actuación, los deberes y obligaciones formales, las sanciones, la determinación del impuesto, todo lo que tiene que ver con la discusión de los actos de administración, el régimen probatorio. Y aquí de pronto ustedes van a decir, uy, pero esto pinta mal porque esto es como que derecho. Sí, hay un tema de derecho, hay un tema de plazos que vamos a tener que mirar, hay una serie de ejercicios que tenemos que empezar a desarrollar con el objetivo de empezar a familiarizarnos con ese dialecto, por un lado, con todo el tema de derecho tributario, pero también empezar a practicar cómo se hacen esas debidas liquidaciones y cómo se contabilizan al interior de la organización. ¿Ok? Tenemos que empezar a mirar cada uno de esos tributos, sobre todo, digamos que los más importantes que vamos a mirar acá son todo el tema de declaración de renta y lo que compete al IVA. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué tipo de interés es el que me cobran? ¿Cuál es la fórmula que debo aplicar para poder hacer ese cálculo de esa sanción? ¿Cuáles son los plazos que tengo? ¿En qué momento, eh, digamos, cuál es el plazo que tiene el Estado para poderme requerir en caso de una declaración de renta? Eso tiene también unos plazos. Si el plazo ya se vence, la DIAN no tiene por qué citarme porque ya el plazo venció.
Entonces ya se da por sentada esa declaración, que haya quedado bien o que haya quedado mal, ya no es problema del contribuyente, es un tema netamente de la administración, que dejó vencer los plazos y por X o Y motivo no le hizo seguimiento a ese tipo de impuesto, de declaración de impuesto, y pues obviamente llegó el momento en que esos plazos se vencieron completamente y el vencimiento no aplica solamente para el administrado, sino también para el administrador, ¿ok? Entonces, aplica para ambos. Si algo se vence, pues digamos que ahí viene el tema de, bueno, una serie de procesos que se tienen que seguir para poder determinar si eso es viable o no dentro de ese requerimiento que se esté haciendo, ¿ok? Por el momento, yo creo que dejémoslo acá. El tema, pues, va a ir en más profundidad. Tenemos que hablar, bueno, aquí de pronto vale, vale la pena de pronto, y yo creo que ustedes ya lo han visto en otro tipo de legislaciones que han visto, y son las fuentes del derecho. En este caso, aquí lo que nos compete son las fuentes del derecho tributario y esas fuentes del derecho tributario son básicamente, eso está diseñado como en una pirámide, ¿ok? Pero en una pirámide inversa, en donde la parte superior, que es lo más, que es como la base de la pirámide, por eso digo que es inversa, se encuentra la constitución política, debajo de la constitución política está la ley, debajo de la ley están los tratados internacionales. Debajo de los tratados internacionales está la costumbre y luego viene la jurisprudencia y la doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esas fuentes del derecho? Es como el orden que se sigue para la creación de las leyes. Digamos que la Constitución y la ley, eh, esas dos son consideradas las fuentes propias, mientras que temas como la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son consideradas fuentes impropias. ¿Ok? Eh, es decir, lo que es la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, no pueden ser creadoras, no pueden ser modificadoras o derogatorias, sino simplemente interpretativas. Las únicas que pueden crear, modificar o derogar leyes son la Constitución y la misma ley, ¿ok? Entonces eso, pues digamos que es bien, bien relevante porque dentro de nuestro procedimiento tributario lo vamos a tener que manejar, ¿ok? No sé qué preguntas tienen hasta el momento, qué inquietudes les surge frente al tema. Profe, es una pregunta sobre el taller. Sí, claro, dime. Es que hoy estaba revisando no sé si es como un link o un artículo que su merced colocó de la revista Semana, Sí, pero ya no me lo deja ver, ¿no lo no deja me ver? deja abrir nada. No, Hijo de mi chica, espérame, espérame, yo tomo nota de esto porque eso sí me toca arreglarlo rápido. Aquí está. ¿Cuál es el artículo? ¿Lo tienes ahí, porfa? no lo Ah, tengo. espérame, yo entro. Voy a dejar de compartir acá y voy a pasarme a ver el tema de la plataforma, ¿listo? Bueno, gracias. Espérame. Está dentro de los contenidos de la unidad número 1, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Listo, entonces voy a compartir lo que tiene que ver con la plataforma para que lo veamos. Profe, mientras tanto te puedo hacer una preguntita. Sí, 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 claro. La declaración de renta en el año anterior, tengo entendido que pasaban firme a un año, ahora son 2 años que pasan firme, Creo que lo subieron a 3. a 3. Sí. Y algo por ahí yo escuché que a 3.
Eso fue mucho los hijuemadres de la DIAN. Y creo que a nivel de personas naturales también va a subir el plazo para que la declaración quede en firme. Eso nos juega en contra, ¿no? Porque es más tiempo el que tiene la administración para revisar la declaración y proceder a hacernos algún tipo de requerimiento. Sí, Sí, profe, para mí es un arma de doble filo, ¿no? Como tal. sí, sí, es delicado y nos puede De jugar en hecho, contra. profe, subió fue a 5, o sea, estaba en 3 y subió a 5. Subió a 5, no puede ser. Ven, ¿quién afirmó eso? O sea, sí, No, yo escuché que estaba como en 3, sí, como en 3 más o menos, algo así. Sí. Échale una googleadita ahí a ver qué te sale. Yo estoy más que seguro que es 3, pero Juliana lo dice. Miremoslo a ver qué. oye, no sé si es que era la reforma tributaria, que es que ya me confundo con tantas cosas, Sí, pero con no sé si era tanta. la reforma tributaria que la quería poner en 5. Sí. ¿Me apaga la estufa, por favor? Ay, ¿quién le apaga la estufa? Ven, ¿quién era la persona que me estaba diciendo lo del contenido? ¿Ahí están viendo la plataforma? Sí. Yo, Hasblady. Ah, Hasblady, ¿cómo vas? ¿Estás viendo la plataforma? Sí, Sí. sí, profe. Listo. ¿Cuál es el documento? Ah, el de la revista. No, no, sí, es la esta semana, pero creo que está es en la actividad como tal. Ah, No ok. es, Listo. Bien. Peor donde esté en la actividad. ¿Cómo van a desarrollar la actividad si no está el contenido? Este. Miércoles, preciso. Entonces, espérame, yo lo anoto. Buscar. Ah, profe, corrijo, está a 3 años si es una declaración normal, pero si presenta pérdidas fiscales es cuando sube a 5 años. Ah, ok, qué bien, Juliana, muchas gracias. Pero, ¿ya eso es ley o es algo que quieren incluir en una reforma? No, es el artículo 117 de la ley 210 de 2019, Ok, perfecto. o sea, de Muchas la última gracias. reforma tributaria Sí, la que está vigente. que está vigente, exacto. Entonces, Hasblady, voy a ubicar ese documento sí. y se los vuelvo y los subo aquí a la plataforma, ¿listo? Para que lo puedan hacer. Bueno, profe, Eh, gracias. no, a ustedes. Oye, ¿y ya has encontrado algún otro que tenga el vínculo roto o algo? No ese, los demás sí se dejan ver. Perfecto, bien, listo. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos acá. Yo me quedo buscando ese contenido para actualizarlo y les mando un correo a todos diciéndoles que ya el artículo está publicado en la plataforma. Posiblemente me toque imprimirlo en PDF y lo subo en PDF ahí a la actividad, ¿ok? Pero pues Listo, profe. es para solucionar el tema, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. No, a ustedes, cuídense mucho. Nos vemos en Profe. 8 días. Oigan, les agradezco muchísimo el que me hayan esperado. Pues, la verdad tenía un conflicto ahí de transporte terrible. No hay problema, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cuídense profe. mucho. No, a ti, Jason, muchas gracias. Cuídense.